a proyectar son trocitos del apunte que ustedes tienen. Esta vez lo van a ver iguales. Y como todo en esta materia, continuamos con el agregado de cosas a lo que ya venimos aprendiendo. No hay nada que sea independiente de lo anterior. En este capítulo vamos a ver, como a mí me gusta decir, distribuciones con nombre, distribuciones de probabilidades con nombre. ¿Por qué con nombre? Porque son las más famosas, las más usadas. Nosotros ya aprendimos lo que es una distribución de probabilidad. Más o menos se va entendiendo cómo fueron surgiendo, y este dibujito siempre lo traigo a cuenta del capítulo 3, porque uno tiene que hacerse esta idea en la cabeza de que si va afinando o agrandando el número de intervalos de clase en las distribuciones de frecuencia, teniendo en cuenta que va pensando siempre en muestras de tamaño cada vez más grande, uno puede pensar en ese polígono medianamente suavizado y una curva en lugar de un polígono, una curva suave que describe la distribución de probabilidades. De esta manera se traslada uno desde las distribuciones de frecuencia a las distribuciones de probabilidades. Ya estuvimos viendo en términos generales cómo se trabaja con esto, pero hoy le ponemos nombre a las distribuciones. Vamos a ver algunos modelos ya que tienen un nombre por el hecho de que uno los elige para modelar problemas que se comportan de una determinada manera, parecidos, entonces elige determinados modelos, que son los de uso frecuente, y de cada uno de ellos vamos a repasar cómo, bueno, o de qué manera surge su función densidad, ver sus características, sus propiedades, pero vamos a utilizarlos a los modelos que ya están estudiados. Por nombrar un ejemplo, el error aleatorio en una medición, que es una variable aleatoria, propiamente lo dice el mismo término, error aleatorio, ¿no es cierto? Es una variable a la que hay que dar una distribución. Bueno, eso no hay que pensarlo mucho, se le suele dar, ya vamos a ver con algunas semanas más todavía que nos faltan avanzar, ya vamos a ver por qué se le suele dar siempre el mismo modelo de probabilidades. Un modelo de probabilidades, yo diría, parecido a este de la gráfica que les mostraba recién, un modelo con una función densidad simétrica, campanular, que hoy en unos minutos va a tener nombre, y que si bien hoy no voy a poder justificar por qué los errores aleatorios siguen esta ley, de a poquito se va a ir entendiendo. Bueno, entre otras cosas nos vamos a recordar cómo calcularles todos los parámetros que vimos, pero a estos, bueno, no los conté, pero yo creo que son 4 modelos continuos, 1, 2, 3, 4, 5 modelos discretos, los más famosos, los de uso frecuente, como dice el título. Vamos a empezar por los continuos, porque así lo plantea el apunte, porque es más sencillo o fue más sencillo de entender ese caminito del polígono de frecuencias hasta la curva de probabilidades. Fue más sencillo, entonces, bueno, vamos a arrancar a ver estas distribuciones con nombres famosas a partir de las continuas, empezando por las continuas. La más famosa de todas, esta es la más, es la distribución gaussiana o normal. Allí lo dice más abajo, gaussiana. ¿Por qué? Bueno, porque la diseñó Gauss. Y no es otra más que esa que les acabo de mostrar recién en un gráfico, una curva como esta que está acá, que modela tantísimos problemas de naturaleza estadística. Una curva simétrica con respecto a un valor que ahora vamos a ver quién. Una curva que se le suele decir campanular.
¿Y por qué se le suele dar esa curva? Bueno, porque los polígonos van tendiendo a ese comportamiento, bárbaro, eso está claro. Pero ¿cómo tienen que haber sido los polígonos para llegar a que nosotros utilicemos esta curva para modelar el problema? Bueno, tienen que haber sido polígonos de frecuencia en los cuales las frecuencias más altas están siempre pegaditas, todas alrededor de un determinado valor, ¿no es cierto? Y donde simétricamente o aproximadamente con una determinada simetría, y que a medida que uno se va alejando de ese determinado valor donde se amontonan todas las frecuencias más altas, las frecuencias se van haciendo cada vez más chiquititas. Cuando me alejo, ¿ven? Las frecuencias se hacen más chiquititas. Algo, vuelvo al dibujo, pero algo parecido a lo que va ocurriendo en situaciones como esta cuando afino o cuando agrando el tamaño de la muestra, cuando afino los intervalos. Esa curva con esa pinta, nosotros no nos importa cómo Gauss hizo para darse cuenta de eso, pero esa curva se llama curva gaussiana. Ojo, porque acá pareciera, esto es por imprecisión del gráfico, pareciera que corta los ejes, pero no, es asintótica. Ustedes saben lo que quiere decir asintótica. Los límites al más o menos infinito son cero. Y tiene una ley matemática extraña, pero justamente esta es la ley de una función, la ley de Gauss. Tiene una exponencial, bueno, un factor acá adelante que multiplica, tiene exponencial con un exponente negativo, porque lo que está después del menos es todo positivo. Y, bueno, nosotros no estamos acá para hacer el estudio matemático de esa función, pero al que le gusta mirar estas cosas, tiene alguna de las propiedades que verifica allí resumidas en el capítulo. Como les decía recién, tiene forma de campana, es simétrica. Pero a mí me gusta rescatar respecto de qué es simétrica. Acá en el medio, y bueno, justo va a estar el promedio, al que nosotros solemos llamarle mu, el mu poblacional. En la ley lo veo aparecer por ahí, fíjense, está por acá, está en el exponente. Está restando a la variable i, porque i es la variable. Bueno, con respecto a ese mu está la simetría. ¿Qué quiero decir? Que a la izquierda y a la derecha, valores que están a la misma distancia tienen la misma imagen. Presenta un máximo, se lo ve acá, se lo ve al máximo. Estoy por acá, presenta un máximo, como les decía. Bueno, el que lo quiere comprobar, esto es lindo, al que le gustan las cuentas matemáticas, puede derivar esta función f sub i, ver que la derivada se anula en x igual a mu, por ejemplo, o sea que es un punto crítico. Puede ver que esa derivada es negativa a la derecha del mu. ¿Qué quiere decir eso? Ustedes saben que eso quiere decir que decrece, y que es positiva a la izquierda, por lo tanto crece. En realidad se pueden hacer todas estas cosas antes, si yo no conociera la gráfica, y con todo eso uno va llegando a que su forma es necesariamente esta. Uno le puede calcular los límites, como les decía, al más y menos infinito. Uno puede seguir avanzando más, todavía derivándola de nuevo, y ver que la derivada segunda se anula en estos puntos, y por lo tanto esos son los puntos de inflexión. Y acá que me quiero detener de nuevo, porque esos puntos de inflexión, mu menos sigma y mu más sigma, que son los puntos donde cambia la concavidad, más o menos acá, no son cualquier número. Justamente, sigma, que también aparece en la ley, por acá, y ¿dónde más está? Está por acá también. Ese sigma, que es el que me determina que a sigma unidades a la derecha y a la izquierda del mu aparecen los puntos de inflexión, es el sigma que nosotros conocemos, es el desvío estándar. Cuando nos pongamos a calcularlo dentro de un rato, o a ver cómo hacemos para calcularlo, va a surgir que ese valor que está ahí en la ley, ese sigma, es el punto, la cantidad que me tengo que correr a la derecha y a la izquierda del mu para encontrar los puntos de inflexión.
Bueno, otra particularidad de esta curva es que es simétrica, entonces, a ver, esto no tengo mucho para agregar, porque por la definición, nada más que tienen estas tres cosas, al tener esta perfecta simetría la curva, terminan coincidiendo todos estos parámetros, la media, la mediana, la moda, me dan todos iguales. Me dan igual a mu. Coinciden y además, agregaría yo, son todos iguales a mu, al que está en la ley, ¿sí? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Listo? Al margen de nuestra materia, esto es hacer un estudio un poquitito detallado de la curva. Hasta ahora no vimos cómo la vamos a usar, ¿no? Sigamos con un poquitito más de estudio de la curva. Si a mí me dicen que yo compare dos curvas gaussianas que tienen distintos mu's, bueno, y el mismo sigma, por ejemplo, como dice acá, distintos mu's y el mismo sigma, por ejemplo, esas dos curvas azul y amarilla, qué grandes esos dos colores, no sé si ayer alguno estuvo mirando los partidos, el partido correspondiente, yo porque soy azul y amarilla lo rescato. Azul y amarilla, no los pinté a propósito de ese color, justo salieron estos colores, yo lo veo amarillo, un poco naranja. Estas dos curvas azul y amarilla se parecen muchísimo porque tienen el mismo sigma y tienen la diferencia en que están acomodaditas simétricamente alrededor de otro mu. Pero son las dos gaussianas y esa es la relación que tienen. En el gráfico de la derecha, tienen el mismo mu, estas dos curvas, la azul y la amarilla de nuevo, pero ¿por qué me doy cuenta que la azul, bueno, está escrito ahí, pero ¿cómo me doy cuenta que la azul es la que tiene sigma más grande que la amarilla? Y porque el punto de inflexión se corre un poquito a la derecha, miren, ¿dónde está el punto? Más o menos, el punto de inflexión se corre a la derecha del punto de inflexión de la amarilla, es decir, tiene un sigma más grande, y por lo tanto queda más aplastada, eso es fundamental, porque ya sea la curva azul o la amarilla, las dos tienen que cerrar un área igual a cuánto, cada área, si alguno me puede ayudar con eso. ¿Cuánto era el área que encerraba una curva? Como Uno. bien, bien. Uno, perfecto. Entonces, si ambas tienen que encerrar, perdón, un área de uno, cuando el sigma se me desplaza un poquito a la derecha, eso va haciendo que se me aplaste la curva, ¿no es cierto? Todo un estudio razonable del comportamiento de esta curva. Bueno, vengo un poquito para atrás porque a propósito me salté la notación, pero ahora sí quiero mencionarla. Para resumir, cuando una variable aleatoria, volvemos a las variables aleatorias, cuando una variable aleatoria tiene una distribución así, como esta, normal o gaussiana, para no escribir todo eso en palabras, usamos así simplemente estos símbolos. Y tiene distribución normal, y cuando veamos los dos números que están entre paréntesis, vamos a saber que el primero es la esperanza matemática, la media poblacional, y el segundo es el desvío estándar. En ese orden siempre, ¿sí? Esa es la notación. Si a mí me dicen eso, yo ya sé que acompañando a esta distribución hay una curva con esta facha, con esta pinta, con este aspecto. Gaussiana, suave, simétrica, campanular, con todas estas propiedades. Y rescato esto porque me van a servir muchísimo estas propiedades. Para los cálculos que vienen a continuación va a ser fundamental recordarlos, aunque sea, porque yo no les estoy pidiendo que comprueben cada uno de ellos. Nosotros acá en esta materia, la parte matemática, la vamos obviando un poquito. Si lo quieren hacer, lo pueden hacer porque tienen todas las herramientas, pero no hace falta. Bueno, si queremos recordar la función de distribución acumulada, era esta, era la que le poníamos de nombre F mayúscula, y la que integraba
hasta el valor de I que me estoy proponiendo, o sea, lo acumulado hasta 1, bueno, tengo que integrar hasta 1, lo acumulado hasta 7, integro hasta 7, lo acumulado hasta 3 medios, integro. Para cada punto me va devolviendo lo que acumulo hasta ese valor. ¿Quién es esta que está acá? La densidad F sub I de la página anterior. ¿Mm? Esta es la definición de distribución, función de distribución acumulada. ¿Para qué la quiero? Bueno, en algunos momentos la distribución de probabilidades de nuestra variable va a venir dada a través de la f chiquita o de la f grande. Lo importante es saber trasladarse de una hacia la otra. Ahora vamos a, cuando resolvamos algunos ejemplos, vamos a ver cómo lo hacíamos. ¿Mm? Yo no lo voy a demostrar, porque además estamos incapacitados en demostrar para cada valor de i cuánto vale esta integral, porque justamente, a lo mejor algunos no lo saben, porque se lo dijeron en cálculo cuando estuvieron dando cálculo integral, pero una función como esta no tiene una primitiva. Yo no tengo una función cuya derivada me dé esta que estoy encerrando en rojo. A eso le llamábamos primitiva, ¿no es cierto? No tengo otra función cuya derivada me dé esta que esté aquí. Entonces va a estar complicado trabajar con esta ley gaussiana. Sin embargo, Gauss, así como se hace cada vez que a uno se le presenta esta curva, utiliza un método numérico para poder integrarla. Todos los software ya los tienen incorporados. Y si bien no hay una primitiva, a través de métodos numéricos de aproximación se va logrando integrarla, ¿sí? Y así nos vamos a manejar nosotros. El R-Commander, por ejemplo, es un software que tiene incorporado todas estas herramientas porque para cada valor de i que que vamos dando acá, tiene tabulado cuánto vale esta integral. Entonces, por esa imposibilidad de que no haya una función cuya derivada me da la fi que tenemos encerrada allí, vamos a trabajar de manera más cómoda, yo diría, porque no vamos a necesitar hacer ninguna integral. Vamos a valernos de tablas y de todo lo que nos proporciona el R-Commander. Y los cálculos de probabilidad van a ser realizados así, de esa forma. La imposibilidad de que se pueda integrar se soluciona de esa manera, entonces. Ahora, cuando queremos calcular, vamos a poner un título acá porque está faltando, cuando querramos calcular la esperanza y la varianza de la eh, variable aleatoria normal, cuando querramos calcular la esperanza y la varianza, nosotros ya sabemos lo que tenemos que hacer. Tenemos que integrar, como está ahí arriba, pero desde menos infinito hasta más infinito. Vamos, por ejemplo, para el cálculo de la esperanza. ¿Qué tendríamos que hacer? Como dice allá arriba, integrar, pero desde menos infinito hasta todo el recorrido, en este caso hasta más infinito. La densidad, como está allí, esta f sub i que está acá, por i, porque así está definida la esperanza matemática o la media poblacional. Tengo que hacer i por f sub i, ¿sí? Diferencial de i. Esa integral ya se puede hacer, se puede calcular, es una integral impropia, pero se puede calcular, bueno, con sustituciones polares, no viene al caso, pero esa sí se puede integrar y da mu. Casualidad, por eso se le pone en la ley mu al valorcito que está acá abajo de este cuadrado en el exponente, porque cuando hago esta integral me da mu. El mismísimo valor de la varianza. O sea, si a mí me dicen, tengo la ley gaussiana, 1 sobre raíz 2 por pi
por e a la menos s menos 4 al cuadrado, etcétera. Bueno, yo ya sé que ese 4 que está restando ahí a la variable de integración es el mu. Y si quisiera calcular el desvío, con la forma que uno ya sabe cómo se calcula el desvío, da sigma, da ese valor que está presente también ahí en la expresión de la f sub i. Esos dos numeritos que aparecen en la ley son los famosos parámetros que nosotros vamos a usar todo el tiempo, o que usamos todo el tiempo. No estoy diciendo que lo comprueben. Hagamos un acto de fe, lo creemos. Créanme que si hago la integral también, que corresponde entre menos infinito y más infinito, en la ley aparece un cuadrado, la densidad, e integro con todos los métodos con el método que corresponda, bueno, eso da sigma. En realidad va a dar sigma cuadrado porque esta es la definición de varianza. Cuando le hago la raíz. Pero lo importante es que lo sepamos buscar, ¿dónde está? Está acá en la ley, está acá en la ley, ¿sí? Que lo sepamos detectar. Bueno, a ver, no vamos a hacer ninguna integral a mano. Eso es la buena noticia. Si bien en este ejemplo en el apunte lo tienen resuelto, pero está bueno como un primer ejemplo para entrar en calor con esto y aprender a usar estas tablas que las genera el R-Commander o que están en cualquier libro, que las tienen al final del apunte también. Hay que aprender a usar estas tablas porque, justamente como les decía, estos son valores que ya están tabulados, son todos los resultados de las integrales posibles que se les pueda a uno ocurrir. Parece raro, ¿no? Porque yo ahí estoy viendo un número finito de resultados. Bueno, pasa que hay que hacer un proceso en el medio que se llama estandarización. No sé si lo llama con ese nombre el apunte. Esto es la estandarización, esta parte que está en rojo. Y esto sí lo tengo que hacer yo. Esto no me lo hace nadie, esto lo hago yo. Estoy en proceso de estandarización de la variable. Ahora les cuento cómo se hace. Pero vamos a leer el ejemplo. Yo estoy con el problema de las barras, que lo traemos arrastrando desde el primer día de clase, pero le vamos agregando siempre algún condimento distinto. Les interesa estudiar la longitud de las barras. A esta altura ya sabemos que longitud medida parece ser que van a medir en milímetros. A estas barras es una variable aleatoria continua. Bueno, no sé, acá no lo dice, yo estoy agregando información. Se supone que de las características de la máquina, de experiencias anteriores, de todo lo que ya se vino produciendo, se va a suponer que la distribución que se le va a dar a esta variable es normal. Por ahora esto se lo estamos diciendo nosotros. Más adelante lo van a tener que ir deduciendo ustedes. Seguramente se fue viendo que las distribuciones de frecuencias, muestras cada vez más grandes, iban teniendo este comportamiento y se decidió dar un modelo normal, en el sentido de que muchas barras, muchas frecuencias altas, ¿no? Frecuencias altas están todas rondando alrededor del mismo valor, ¿no? Y no hay mucha diferencia entre ellas y van apareciendo frecuencias más chiquititas a medida que me voy alejando. ¿Alrededor de quién tienen esa simetría? Bueno, parece ser que las frecuencias altas están todas alrededor de 250, quiere decir, hay muchas barras que han resultado tener una longitud de 250 milímetros, bueno, simétricamente alrededor, más menos cuánto. Bueno, hay un desvío acá que me están diciendo. Esto lo leo así entonces. Esta variable aleatoria de longitud tiene distribución gaussiana o normal con un promedio, una media aritmética de 250 milímetros y 2 décimos de desvío, en milímetros también. Con lo que eso significa, ¿no? De un gran número de barras, yo sé que en promedio miden 250 y que en promedio se desvían de ese 250 en 0,2 milímetros. Vamos al ítem 2, donde pide
calcular la proporción de barras que miden menos de, bueno, esta cantidad, no sé, 250,142. ¿Por qué me preguntan esto? Querrán ver esa proporción, cuán alta es, eh, para saber, a ver, si eso es una especificación que se tiene que cumplir, si están lejos, si están cerca, si hay que modificar alguna cuestión. Entonces, atención acá, porque antes de ir a usar esto, que me va a permitir zafar de tener que hacer cualquier integral, voy a hacer una estandarización, lo que está en rojo. Ustedes todos sabemos que si en una desigualdad como esta que está acá, a ambos miembros restamos un mismo número, la desigualdad se mantiene, ¿no es cierto? Eso es una propiedad matemática. Repito, si resto un mismo número, que no va a ser cualquier número, va a ser justo la media, en esta desigualdad que tenía, la desigualdad se mantiene. Entonces, por eso resté 250. Y si ambos miembros divido por una cantidad positiva, la desigualdad se mantiene también. Propiedades matemáticas. No dividí por cualquier número, dividí por la media. Perdón, por el desvío dividí. Entonces, repito otra vez. El proceso de estandarización, resumiendo, significa tomar la desigualdad que yo me tuve que plantear, porque para calcular la proporción de aquellas barras que tienen menos de 250 con 142 milímetros, me tengo que plantear esto. A partir de eso, resto a ambos miembros la media y divido a ambos miembros por el desvío estándar. ¿A qué llego? Bueno, para simplificar un poco el nombre a esta expresión, que es otra variable aleatoria, se le suele poner de nombre z, y cuando uno ve esa z, le llama variable normal estándar. Variable normal estándar. Porque provino, o la obtuve a partir de esta estandarización que hice, ¿no? Y este 0,71 es el resultado de hacer esta cuenta que quedó a la derecha, después del menor. 250,142 menos 250 dividido 0,2, bueno, da 0,71. ¿Sí? Yo pasé de una variable y a una variable z. Esa variable z, normal estándar, es normal también, pero tiene media 0 y desvío 1. Eso es lo que logro cuando la estandarizo. La llevo. A ver, lo que hice con la I es, hasta lo puedo mirar gráficamente. Cuando una curva como la azul le resté su media, no miren en este gráfico la amarilla por un ratito, concentrémonos en el azul. Si le resto su media, es algo así como que la traslado, ¿no es cierto? Lo sabemos matemáticamente, a eso la traslado, perdón, la traslado igual, ¿no? La traslado al 0, porque la corrí mu unidades, y cuando termino la estandarización que divido por el sigma, la afino o la ensancho, lo que logro es que el sigma sea 1. A ver, créanme, porque acá también hay que hacer cuentas matemáticas, cuando hago esta cuenta de restar 250 y dividir por 0,2, logro una nueva variable que por justamente la estandarización que le hice, le estandaricé sus parámetros. Estandarizar quiere decir llevarlos todos a lo mismo, a algo estándar. Bueno, a cualquier variable, si le resto su medio y lo divido por su desvío, la llevo a una variable estándar. ¿Qué gano con eso? Es que para todas ellas voy a poder usar esta tabla. Con esta tabla me arreglo siempre, sea cual sea el problema. Si en lugar de barras tenemos varillas, postes, muebles, lo que tengamos que trabajar, que medir, que dimensionar con una variable continua, cualquiera sea, siempre que estandarizo, paso a una variable estándar, valga la redundancia, y voy al uso de esta tabla común para todas. Porque yo
limpiemos un poco acá, porque yo, al haber llegado a esta variable estándar con media 0 y desvío 1, necesito ahora, y este 0,71 es fundamental, buscar en esta tabla la probabilidad de que z sea menor que 0,71. Todo lo que acumulé, dice allí, la F mayúscula sub z, hasta 0,71. Todo lo que acumulé hasta 0,71. En esta tabla que yo les pegué acá abajo, van a ver que en las columnas, presten atención acá, en la columna tienen los valores posibles de la z. Para nosotros es 0,71 en este momento, ando buscando el 0,71. En las columnas lo que le agrego es los decimales. A ver, yo acá en una de estas filas encuentro, y está marcado en naranja, el 0,7, ¿no? Pero yo quería el 0,71. Bueno, le adiciono, me paro en esta columna que le agrega un centésimo. En la intersección de esa fila y en esa columna, que está este rectángulo azul, está el valor que ando buscando. Falta ponerlo acá como igual. Este valor que andaba buscando, toda la probabilidad acumulada hasta 0,71, es igual a 0,7611. ¿Sí? Me preguntaban en un principio, ¿cuánto era la proporción o cuál era la chance de que cuando yo elija una barra tenga longitud menor a 250.142? Y esa chance es del 76%. En una gran población de estas barras, yo sé que aproximadamente el 76% de ellas cumple con este requerimiento de que su longitud es menor que 250.142, ¿sí? Pero al margen de lo que nos haya dado, lo interesante es que con este pequeño procedimiento tan fácil de estandarizar mi variable normal, yo evito tener que hacer ningún cálculo de esta integral monstruosa que teníamos acá recuadrada, y voy a la tabla de los valores que ya están estandarizados. La curva gaussiana hasta 0,71 tiene un área por debajo de 0,7611. Eso es lo que estamos sacando como conclusión. Repito, si yo tuviera que interpretarlo geométricamente, digamos, yo estaba con una curva gaussiana, bueno, perdón, porque lo estoy haciendo mano alzada, que tiene 250 de esperanza, y lo que hice es, si acá pienso que está el 0, ¿no? La estandaricé, la llevé una curva centrada en el 0 con desvío 1, y lo que yo quería era cuánto había acumulado de área hasta 250, perdón, 142, un cachito a la derecha, 250.142. Ese área, que yo no podía calcular de ninguna manera, bueno, lo voy a pintar acá porque es todo lo que está a la izquierda de ese punto, ese área equivalentemente lo calculé como un área en la estándar que está a la izquierda del 0,71. Como áreas, mi dibujo está muy impreciso porque está a mano alzada, pero como áreas son la misma cosa. Y eso es lo único que uno necesita hacer en la práctica, no se tiene que preocupar por nada más, tiene que estandarizar y sacar conclusiones con la tabla que está, ya les decía, o con el software, si están acostumbrados a usar el software, o con ir a cualquier libro de probabilidad estadística. En las últimas páginas tiene estas tablas que nosotros les pusimos acá también en el apunte nuestro. Así se trabaja con la curva normal. El tema es que no todas las preguntas, volviendo para atrás, son del estilo de esta que está en el ítem A, ¿no? De mirar cuánta probabilidad tengo a la izquierda de un número. Bueno, en el ítem B les pedimos calcular cuánta área hay a la derecha de un determinado número.
cuánta área hay entre un valor y otro. Todo eso es lo que tenemos que aprender a hacer, pero siempre con lo que está en rojo, que es el proceso de estandarización, es con lo que me arreglo. No tengo que preocuparme por nada más que eso. Cuando la pregunta es como esta, parecida a la de recién, pero con un mayor, estandarizo exactamente igual, de la misma manera, resto la media y divido por el desvío, pero lo que obtengo es una desigualdad con un mayor. Y yo no sé si se llegó a entender, pero la tabla a la que vamos a mirar contiene valores que son los resultados de haber acumulado con la función f mayúscula. Esta es la, no lo dice acá por ningún lado, pero esta es la f mayúscula, la f sub i. Esto acumula desde la izquierda. Entonces yo no puedo preguntarme una probabilidad hacia la derecha de un determinado valor, sin previamente, presten atención acá, sin previamente dar vuelta a esto. ¿En qué sentido? Bueno, lo que está a la derecha del 1.38 es el complemento de lo que está a la izquierda, por eso escribí 1 menos lo acumulado hasta 1.38, y esto que está acá, es lo que saco de la tabla. Después lo otro me doy cuenta yo que tuve que hacer 1 menos lo que obtuve de la tabla. A ver si es verdad que la tabla hasta el 1.38 acumuló eso. En estos valores que ya están tabulados acá, se me terminó el renglón en el 1. A ver si tengo alguna otra pegada por acá, alguna otra tabla. No, otra vez el corte IP quedó cortada en 1. Bueno, ustedes en el apunte la tienen completa. Sí, la tienen completa en la tabla. A ver, yo tengo acá, les muestro dónde está el final. Acá están todos los valores, ¿sí? Acá están todos en el final del capítulo. 1.3, me vengo por acá, pero yo quería 1.38, así tendré que venir a esta columna, buscar. Bueno, ven que acá, si no me está fallando la vista, ahí es donde se intersecan la columna con la fila, y ese es el valor que yo saqué para completar acá. Pero previamente me di cuenta que le tengo que quitar eso a 1. Es muy chiquitito el resultado que yo andaba buscando. La probabilidad de que una barra tenga medida más grande que 250 con 276 es muy chiquitita. Es menos del 10%, es del 8%. Acá está pintada. Es muy chiquitita, es el área que está debajo de la gaussiana a la derecha del 250,276. ¿Sí? Bien. Acá está en este primer grafo pintado lo que respondimos anteriormente. Bien, y por último, la más difícil, no más difícil, sino la más, a lo mejor, intrincada cuenta que hay que hacer, es cuando uno tiene que averiguar entre dos valores qué probabilidad tengo, en este caso, de que una barra tenga esa longitud entre dos valores, que son preguntas que nos hacemos todo el tiempo con variables continuas. ¿Qué chance tengo? No me pregunto sobre un valor determinado, porque yo sé que eso da 0, pero me pregunto qué probabilidad tengo de que cumpla con el requerimiento de estar entre estas dos cantidades, que son muy cercanas, pero que requieren de un estudio particular, porque acá evitamos, fíjense, ponerle, no escribimos el proceso de estandarización, pero acá, ojo, está de nuevo hecho el proceso de estandarización. Ejercicio, completarlo. Estandarizar, quiero decir, restar ambos miembros por mu, dividir por sigma, llegar a la izquierda, con esa resta y esa división, me da menos 1,66. Y a la derecha me da 0,40. Paso a la z porque ya estandaricé. Y entonces, calcular la probabilidad para la i entre estos dos números es lo mismo que calcular la probabilidad para la z entre el menos 1,66 y el 0,40.
Acá hay que detenerse porque esto no es difícil, pero hay que detenerse y hacerlo despacito. Yo necesito calcular la probabilidad de que la longitud esté comprendida entre este valor y este valor. Me voy a valer como en realidad ya lo hice escondidamente en los cálculos anteriores, pero acá sobre todo se va a notar bien que me voy a valer de las propiedades que tiene la curva gaussiana. Yo necesito calcular lo acumulado hasta 0,40, pero restarle lo acumulado hasta menos 1,60, porque necesito moverme entre estos dos puntos. A ver, la estandarización significa que me corrí el 0 y que logré un desvío 1. Este valor pasó a estar por acá, por ejemplo, y este valor pasó a estar por acá. Vamos a extender el eje porque si no... Y yo tengo que calcular la probabilidad con la variable estandarizada, ¿no? De que caigamos acá adentro. O sea, mejor dicho, el área de esto es lo que tengo que responder. ¿Sí? Este valor que está acá es menos 1,66. Y este otro que está por acá es alrededor del 0, ¿no? Ah, perdón. No estoy llegando a ver nada. Es mucho más a la izquierda, porque la, digamos, escala que tomó, esto es una cosa horrible, la que tomó el software. El 0 está mucho más para allá. Bueno, no hay problema, esto es un dibujo a mano alzada. Pero me tuve que correr bastante. Vamos a extender el eje. Supónganse que llegué al 0. Acá llegué en algún momento al 0. Y tengo que calcular la probabilidad de estar entre 0 y 0,40. Cualquier cosa estoy haciendo. 0 y 0,40. Ese área. Entonces, estandarizamos. Acá dice que vamos a tener que fíjense, para poder llegar a esto que pinté entre el valor menos 1,66 y el 0,40, yo de la tabla voy a tener que sacar lo que se acumula desde el infinito hasta el 0,40 y restarle lo que se acumula desde el menos infinito hasta el 1,66. Cortarle la cola para poder dar justamente entre esos dos valores. Eso es lo que dice aquí. Lo acumulado hasta 0,40, pero le quito la cola que acumuló hasta el menos 1,60. Pareciera que ese problema entonces está solucionado. Sabemos cómo hacerlo. Sabemos cómo restar dos valores que voy a sacar de la tabla. Entonces a la tabla voy a haber que ir a buscar el 0,40. ¿Cuánto se acumuló? Vamos a buscarlo. Y acá vengo y busco 0,4 por acá. 0,4 sin ningún otro decimal, 0,40 es esto. 0,6554, ahí está. Y le tengo que restar lo acumulado hasta el menos 1,60. O problema porque no tengo valores negativos en estas columnas. Tengo valores positivos siempre. El R-Commander, las tablas, lo que están en los libros, todo me contestan sobre valores positivos. Entonces, ¿cómo le resto una cola? ¿Cómo le resto una cola que llega hasta menos 1,60? Menos 1,66 en particular. No, menos 1,60. Ah, acá hay un error. Corrijan esto si es que ustedes lo tienen igual en el apunte. Esto es un 6. ¿Cómo le resto lo que acumulo hasta 1,66 si la tabla me devuelve cosas negativas? ¿A alguno se le ocurre? No me devuelve cosas negativas. Será lo mismo que restarle después de 1,66. O sea, lo que está Muy de bien, Alan. 1,66 Perfecto. positivo.
para el final. Muy bien. Y ahí es donde decía que hay que usar las propiedades de la curva. La simetría exacta que tiene esta curva, la simetría exacta que tiene, así a mano alzada acá no se la ve, porque es un desastre lo que yo dibujé, pero la simetría exacta que tiene respecto del 0, dice Alan que lo que está a la izquierda del 1,66 es lo mismo que está a la derecha, del 1,66 negativo, es lo mismo que está a la derecha del 1,66 positivo. Es lo mismo que nos referimos a que lo que tienen en área, esta colita con la del otro lado es lo mismo. Por eso voy y me las arreglo, todo esto lo hago yo, manualmente, no me queda otra que razonarlo y buscarlo en la tabla. Busco 1,66 en la tabla. Vengo al 1,6 que está por acá, y al 66 que está por acá, 1,66, si no le erré. Sí, donde se intersecaron la columna con la fila, y es 0,9515, y ahí van a observar ustedes que efectivamente lo que le restó es 0,9515, bueno, el complemento. Ahora hay que razonar un poquito por qué le restó el complemento y no le restó 0,9515. Le restó lo mismo que está a la derecha del 1,66. Lo que está a la derecha del 1,66 es 1 menos el 0,95 que encontramos, ¿sí? Todo se saca razonando por la simetría de la curva. No queda otra. Me ayudo con lo que está estandarizado, pero también razono. No me queda otra. Sí, si tengo el R-Commander acá disponible para usar, lo uso. Pero si lo estoy haciendo con esta pequeña tablita nada más, porque es todo lo que dispongo, no me queda otra que usar la simetría. Toda esa cuenta, 0,65, menos 1, menos 0,90, da 0, parece, creámosle, que da 0,6006, bueno, redondeamos 0,60, y era bastante grande la proporción de barras que están cuyas longitudes están entre los dos valores que pedíamos. El 60%, bastante grande. Así me desenvuelvo, no estoy queriendo decir que siempre que me pregunte una cuestión como esta va a aparecer un número negativo acá, pero acá lo complicado fue ese número negativo, que hay que reflejarlo por la simetría de la curva y trabajarlo simétricamente y arreglárselas con lo que uno dispone. Me dispongo de la tabla nada más y con eso me las tengo que arreglar. Ahí está representada el área que estábamos buscando recién. Y lo más, y con esto puedo decir que es realmente lo más difícil que me puedo preguntar en términos de una curva gaussiana, en el punto 3, cuando me hago una pregunta al revés, en el sentido que ahora conozco la probabilidad, conozco la proporción que quiero manejar y necesito saber en qué valor de la variable lo acumulo. A ver, vuelvo a dibujar mi curva para no pasar a la transparencia anterior, pero tengo mi curva centrada en 250. Me pregunta, ¿cuál es el valor de la variable? O sea, ¿en qué longitud supero, o mejor dicho, la longitud superada, ¿para qué le vamos a cambiar la forma de decirlo? Por el 20% de las barras. Que para esa longitud yo tenga al menos el 20% de las barras. Eso es lo que me estoy cuestionando. Si todo el mundo entendió que la simetría de esta curva es bien notoria, bien visible, todos debemos haber entendido que en la media, a la izquierda,
tengo la mitad de la probabilidad, o sea, 0,5, y del otro lado tengo otro 0,5. Si me están preguntando algo así como 0,20, un 20%, ya sé que lo que tengo que contestar, digamos, el valor que estoy buscando, el valor de la longitud, ahí le puso I estrella el apunte, el I estrella que estoy buscando, razonando nomás un poquito, me doy cuenta que tiene que estar bastante a la izquierda del 250, porque es superada por el 20% nada más de las barras, y yo sé que cuando llego a la mitad, a la media, ya acumulé 50%, ¿no? A la media, mediana, moda. Entonces, Profe, ¿no sería a la derecha? superada por... ¡Ah! Disculpa, sí, superada por el 20%. Sí, me adelanté al dibujo. Ah, no, no está el dibujo, acá por lo menos no lo tengo. Superada por el 20%, tenés razón. Bien, cambio el dibujo. Gracias por avisarme antes de continuar. Entonces, ¿cómo lo tendría que hacer? ¿O qué es lo que estoy buscando? Me puedo adelantar y ver a ver cuánto da, a ver si se entiende qué es lo que estoy queriendo significarles. Fíjense, el, el valor que estoy tratando de encontrar es el que es superado por el 20% de las longitudes. Entonces, al revés de todo lo que dije, disculpen, yo lo interpreté mal. No me gusta cómo está redactado, ahora que me doy cuenta, un poco confuso. Pero bueno, no por eso quiero decir que le erré yo. Le erré, efectivamente le erré, pero lo redactaría distinto. Estoy queriendo buscar un valor y estrella, lo dibujo justamente simétrico a lo que había dicho antes. Un valor y estrella que es superado por el 20% de las barras. ¿Sí? Eso es lo que ando buscando. Al margen de si se interpretó bien o mal, esto quiero que rescatemos, que es una pregunta hecha al revés de todos los ítems anteriores que resolvimos. Estoy sabiendo la probabilidad y estoy queriendo buscar, es como que estoy sabiendo de acá, de esta tabla, un valor de acá del relleno, y lo que ando necesitando es ver para qué valor se alcanza, ¿no es cierto? Bueno, no es nada del otro mundo porque con la estandarización me las arreglo. Entonces, está resuelto en el apunte, pero vamos a leerlo. Me estoy preguntando, ¿en qué valor supero a la variable en un 20%? Sin querer, cuando escribí esta y estrella taché todo y entonces ahora no alcanzan a ver nada, pero vamos a acomodarlo acá, un 0,20 que voy a poner con una flechita. Lo que me estoy queriendo preguntar es para qué valor de i mi variable supera en un 20%, quiere decir que lo tengo que plantear de esta forma. Estandarizando, llegando a la z, y ahora vemos cómo reaccionamos. Pero superado, según como ustedes me corrigieron, entonces era superando. Y por lo tanto, como yo sé que en mi tabla tengo los valores que están a la izquierda, lo dio vuelta. Yo estaba tratando de dar vuelta todo al mismo tiempo, de apurada nomás. Y al darlo vuelta, lo que tengo que buscar en mi tabla es dónde acumulé 0,80, porque yo no tengo las colitas que están a la derecha, tengo las colitas que están a la izquierda. La tabla siempre me devuelve las colitas que están a la izquierda. Entonces, procedo al revés, entro por el azul, el más cercano a 0,8 que encontramos es 0,7995, no importa, hay un poquitito de error ahí, pero ya si me voy a otro me alejo un poco más. Y una vez que detecto el rectangulito azul, busco cuál es la columna y la fila en la que se intersecaron y llegué a ese rectangulito azul, y entonces detecto que 0,84 era el valor que estaba buscando. 0,84 era el valor en la variable estándar. La z me dio 0,84. Pero no me tengo que olvidar que la z yo la generé estandarizando. Entonces, lo único que resta por hacer es despejar de ahí el i que yo quería. Paso el 0,2 multiplicando por 0,84 más 2,50 y llego a ese número que hoy dijimos que estaba a la derecha de la media. Al revés, me paré
fui en la tabla desde adentro hacia afuera, porque me daban una probabilidad y yo quería saber para qué valor de la variable yo acumulaba esa probabilidad. Nada del otro mundo, pero hay que ejercitar esto de estandarizar, pasar a la tabla, recuperar el valor que estaba buscando. Bueno, eso se hace el miércoles, lo vamos a retomar, pero para que ustedes de acá al miércoles puedan afianzar todo esto en las actividades de la 1 a la 5 lo van a poder hacer, ¿sí? Sí, de la 1 a la 5. Bien. Esto que dice aquí de la regla empírica son 3, 4 renglones que hay en el apunte. Me gustaría que lo lean, pero no es nada del otro mundo. Les explica algo que ya dije al principio, la interpretación del desvío, de ese punto de inflexión de la curva. Léanlo, viene bien, pero no es nada que vaya a ser tan importante. Bueno, como objetivo hoy de la clase eran ver estas dos distribuciones. Vamos a hacer una pausa ahora de 15 minutos. Y en lo que queda de la clase vamos a ver una distribución también, así del estilo de como fuimos explorando esta, una mucho más fácil que la normal, que es la uniforme, ¿sí? De la cual también le voy a dejar algunos ejercicios para que hagan. Nos vemos en 15. Vamos a ver en este rato que queda una distribución más continua, muy sencilla, muy sencilla. Y diría que prácticamente sin utilidad, en el sentido de que en las aplicaciones reales no es común que aparezca una distribución en la que los polígonos, en lugar de ir tendiendo a una curva, por ejemplo, como la gaussiana, tiendan a una curva constante. Para eso los polígonos tendrían que haber sido desde un principio con todas frecuencias, todos rectangulitos con la misma altura, ¿no es cierto? O a alturas muy, muy parecidas. No es común. Y ustedes pueden chillar y decir, ¿para qué lo vemos? Pongamos como pequeño objetivo o utilidad de la distribución uniforme que nos ayude a, y tal vez lo hubiera hecho aparecer en el apunte antes de la gaussiana, que nos ayude a ponernos ágiles con las cuentas, con esto de mirar simetría, con aprovechar de la forma que tiene la gráfica. Pero seamos sinceros, en ningún o en muy pocos problemas reales me va a pasar que las distribuciones de frecuencia son en todo el rango de mi variable parecidas en cuanto a altura, con lo cual a nivel poblacional la curva vaya a tomar un aspecto así constante. Porque como lo dice el nombre, la distribución uniforme es una distribución que uniformemente tiene en cualquier intervalo la misma chance de ocurrir. Bueno, tomémoslo con el objetivo de que afiancemos los conceptos y las propiedades de una función densidad cualquiera. A ver, ¿qué quiero decir con afianzar las propiedades? Si esta es una variable que va a tomar un, digamos, comportamiento uniforme, y así va a ser la notación, hoy poníamos n de normal, ahora vamos a poner u de uniforme,
y lo que está entre paréntesis es el intervalo, en donde se mueve uniformemente. Si las longitudes de las barras, por ejemplo, de recién, en lugar de tener frecuencias todas altas alrededor de un valor y después ir desinflándose y desapareciendo a medida que me alejo, si no tuvieran ese comportamiento y fueran uniformes, estaríamos necesitando una distribución como esta, ¿no? En un intervalo real. La ley pasa a ser de un extremo al otro, tan compleja como era la gaussiana, a ser tan sencilla como una uniforme, porque asume un valor constante. Vale constantemente igual a esta mesetita que está acá, y vale 0, no está dibujado, pero habría que dibujar un 0 en el resto del eje, ¿sí? Razonando 20 segundos, nos damos cuenta de cuánto tiene que ser esa constante uniforme. ¿Por qué acá tenemos que la imagen uniforme de esta función, o el valor que asume constantemente, es 1 dividido la longitud del intervalo, diría yo, ¿no? Porque b menos a la longitud de este intervalo. Y bueno, porque como yo sé que tiene que encerrar un área de 1, y esto que queda formado acá es un rectángulo, el área de un rectángulo es base por altura, la altura tiene que ser el recíproco de la medida de la base, ¿no? Para que cuando haga base por altura me dé 1. Repito, la base mide b menos a. ¿Cuánto tendrá que valer la altura para que el área que encierre sea 1? Y el recíproco de b menos a. Así que si a mí me dicen que yo tengo una función densidad uniforme o una variable con distribución uniforme en el intervalo 3, 8, o sea que estos son los valores de AB, yo sé que la gráfica es una función seccionalmente así constante, va constante en el intervalo 3, 8, con altura igual a 1/5, por ejemplo, ¿sí? Con imagen igual a 1/5 para todos los puntos. Si la miro un poquito, me doy cuenta que es simétrica. Si me acuerdo de aquel momento en el que aprendimos, por ejemplo, que la media aritmética era aquel valor en donde se estabilizaban las frecuencias relativas, y lo mismo pasa para cuando estamos a nivel poblacional, y se estabilizan la balancita en la mitad, me determina que la simetría está ahí, y esa no es otra cosa más que la esperanza matemática o la media aritmética, lo que le llamamos media aritmética, ¿sí? Esta es EDI. EDI es, para el ejemplo que acabo de dar, sería 3 más 8, 11 medios. La media aritmética estaría en 11 medios. Otras características son que no tiene valor, no tiene moda, no tiene valor máximo. O yo diría que todos los valores son máximos, es un extremo en el otro. En realidad, esta función podemos tomarlo todos como máximos, o sea. Pero bueno, en términos estadísticos se dice que no tienen moda porque no hay ninguno que es más grande que todos los demás. La media y la mediana son todas iguales a la moda, así como le pasó a la gaussiana. Y esto sí lo voy a dejar como ejercicio porque no es algo imposible de hacer como me pasó con la gaussiana. Acá sí voy a poder darme el lujo de calcular la varianza y luego el desvío haciendo la raíz cuadrada, porque lo que tengo que hacer es integrar entre menos infinito y más infinito. Bueno, en realidad va a sobrevivir entre A y B, porque en el resto no tengo nada, ¿no? La función vale 0, pero voy a tener que hacer I menos la esperanza, que acabamos de darnos cuenta que está en A más B sobre 2, ¿no es cierto? Al cuadrado por la densidad. La densidad que entonces me dice que la integral, en definitiva, diferencial de I, quise poner ahí, pero no se entiende nada. La integral que en definitiva sobrevive en el AB, y la función vale 1 sobre B menos A. Así que
integrar una cuadrática con una constante que sale afuera, llevará un ratito, pero esto se hace muy fácil, el que lo quiere comprobar, y da b menos a, para nuestro ejemplo sería 5 dividido 12, sí, este 12 aparece por ahí en la integral. Sí, el cuadrado acá. Para nuestro ejemplo daría 5 al cuadrado, 25 doceavos. Algo así como 2 y pico, esa es la varianza de una uniforme en el 3,8. Comprueben esto, lleva un par de renglones, pero es algo fácil de hacer. Ejercicio. ¿Qué más decir para una función o para una variable, mejor dicho, con distribución uniforme? Bueno, si tiene que encerrar un área de 1 por debajo de su gráfica, digamos, entre A y B, si este fuera uno de los intervalos y este fuera otro, a mayor amplitud, claramente más achatada va a estar, ¿cierto? Este rectángulo tiene más base y menos altura que este otro que tiene más o menos parejo, porque hay un área de 1 ahí, así que a mayor amplitud, o mayor rango para la variable uniforme, las densidades, que vinieron siendo el límite de las frecuencias relativas, son más pequeñas, se aplasta más la curva, ¿no es cierto? Eso en cuanto a esa interpretación. Volviendo al desvío, no hay mucho para interpretar acá, porque este número es ininterpretable, ¿no es cierto? Es ininterpretable. A mayor amplitud podemos decir que hay más desvío, claro, sí. B menos A más grande, más desvío. Y es correcto, porque en cuanto se desvían cuando el intervalo es cada vez más grande respecto de la media que está justo en la mitad, sí. A medida que el intervalo se agranda, se desvían cada vez más en promedio. Eso es todo lo que podemos decir. Pero rescato, y lo vuelvo a repetir, no aparece prácticamente nunca, y se están dando cuenta por qué. Es muy poco probable de que en una distribución de frecuencias siempre tengamos los rectangulitos más o menos con la misma altura y que a mí se me antoje a eso modelarlo con una distribución uniforme. Es muy poco probable de que aparezca en problemas prácticos reales. Los invito a que razonemos cómo va a quedar la función de distribución acumulada de la uniforme. Voy a dibujar acá a la izquierda de nuevo, porque si no tengo que andar moviendo todo el tiempo la hoja. Voy a dibujar de nuevo la F minúscula. Si por ejemplo este fuera A y este fuera B, de manera parecida como están ahí, y esta fuera la densidad, que vale, vamos a ver, vamos a hacer A y B. Bueno. Y a la altura de 1 sobre B menos A, bueno, tengo la constante, ¿no? Y el eje puede estar en cualquier lado. En el medio, A y B pueden ser los dos negativos, uno positivo, el otro negativo, eso dependerá del problema. Pero voy a poner el eje acá por ponerlo en algún lado. Esto no es más que el eje vertical y el eje horizontal donde nos estamos representando. Pero quiero dejar acá al lado la F sub I para que se entienda bien por qué la acumulada queda con esta pinta. En el caso de la gaussiana, si no lo hacíamos con un software no nos damos cuenta cómo se iba generando, porque al no tener esa posibilidad de poder integrarla con los métodos habituales, quiero decir, en cambio acá sí. La F mayúscula, ¿cómo la voy generando? Bueno, es la que acumula, ¿no? Me voy parando en distintos valores de I,
por ejemplo, para i's menores que a, o sea, que están a la izquierda de a, la función f mayúscula es la que acumula siempre desde el menos infinito hasta ese valor. Bueno, pero si esta función está sumiendo entre a y b eso, y a la izquierda asume valores nulos, no acumula nada, y por lo tanto, el resultado de la integral es 0. De esa manera lo voy pensando. Ahora me corro en un i, este i, ya está, de acá lo borro. Me paro en un i más a la derecha, un i entre a y b. ¿Sí? Un i como este. Si me paro en un i como ese, integrar desde menos infinito hasta ese valor de i, todo lo que eso implica, o sea, calcular el área que hay debajo de la curva, hace que hasta A, bueno, no acumulo nada porque son probabilidades nulas, y desde A hasta I, acumulo esto. Entonces tengo que hacer la integral desde A hasta I, ¿de quién? De 1 sobre B menos A, de la función densidad. Todos sabemos integrar una constante entre un valor y otro, porque para cada I fijo esto es una integral definida, y eso me da I menos A sobre B menos A. Estoy explicando de dónde salió esto. ¿Sí? ¿Está bien? Cuando yo dibujo eso en función de I menos A sobre B menos A, la variable es I, ¿no es cierto? Es una recta, un segmento de recta que en A vale 0 y que en B vale B menos A sobre B menos A, o sea, vale 1. Por eso, LR Commander hizo este gráfico entre A y B. ¿Sí? Cuando termino de construirla y lo que me falta es pararme en un I que está después de B, ustedes fíjense que me voy parando en valores que van estando en función de cómo me van dividiendo el eje, los valores reales A y B, me voy parando entre ellos, ahora me paro a la derecha del B, y cuando integro desde menos infinito hasta ese valor de I, abarco toda la probabilidad, y como yo ya sé que la probabilidad entre A y B me da 1, bueno, para un I a la derecha de B, esa integral ya me da 1 constantemente, y nunca más baja ni sube, y por eso la ley y correspondientemente la gráfica quedaron de esta manera. Es la función de distribución acumulada, va acumulando punto a punto, esta va acumulando y generando esta función integral que está a la derecha. Bueno, una vez más, y es la última vez que lo digo, pero no tiene más que por objetivo afianzar estos conceptos, la distribución uniforme, porque después en la práctica, no les voy a mentir, no se usa. Si bien en las actividades de las 5 a las 7 hay, pero estos sí que son bastante bien inventados, un par de ejercicios, 2 o 3, para afianzar la distribución uniforme, pero con ese único objetivo. Entender los conceptos, ablandarme un poco con el cálculo de integrales cuando haya que hacerlo, pero en general siempre lo hacemos con un software, no lo hacemos a mano. Aparece, por ejemplo, en el 4... ¿Estoy mintiendo? Ah, no, en el 5 dije. En el 5, en el 4 todavía hay uno normal. En el 5, en algún momento tiene que aparecer un uniforme. En el 6, un uniforme también. Y en el 7, cómo trabajarlo en la compu. Esos 3 también de tarea para el miércoles que discutiremos juntos. Pero tráiganlos pensados, ¿sí? No voy a dar la distribución triangular, pero sí le voy a pedir que la lean, porque
no es más que leer la forma que tiene la gráfica. Son triangulitos y las actividades, fíjense que les vamos a pedir que ni las resuelvan. Yo ya tal vez se los dije en algún momento, pero lo vuelvo a repetir. Este libro está diseñado para todas las ingenierías. Bueno, la única que es distinta, que tiene más horas de dictado, es la de industrial, y entonces por ahí aparecen algunas actividades que son dedicadas a ellos. Léanla como conocimiento general de que hay una distribución que se llama triangular, que tiene este aspecto, pero no resuelvan ninguna actividad al respecto. ¿Sí? No me gustaría avanzar más, así que para felicidad de ustedes hoy voy a cortar antes. Igual estoy acá, si alguno quiere usar este rato de la clase en ya ir pensando esas actividades que les dejé, yo me quedo, me consultan, si no lo hacen en algún momento que puedan y lo consultan por los foros o directamente en clase el miércoles, pero no quisiera avanzar más porque la distribución exponencial tiene su trabajito, tenemos que hacer varias cuentas para desarrollarla, así que yo con haber dado la uniforme y la gaussiana hoy me conformo. La triangular es para espiarla nada más por conocimiento de que hay una, pero yo no voy a necesitar que me den detalles de ella, ni se les voy a tomar en ningún ejercicio, ni hacemos las actividades correspondientes. ¿Está bien? Por último, entonces, les decía, miércoles vamos a ver la exponencial. El apunte incluye la de Weibull, que no la quiero dar, tampoco va a ser útil para ustedes, así que en cuanto respecta a las continuas, la única que vamos a desarrollar despacito y que estaría faltando sería la exponencial. Después vamos a ver 3 o 4 modelos discretos. Hay que trabajarlos, hay que machacar cómo se usa cada uno. Pero en eso consiste el capítulo 5, ¿sí? ¿Cuál es la parte difícil de este capítulo? Y con esto cierro. Que ante una situación de un problema de naturaleza estadística, tenga que yo darle, y eso es lo que queremos que logren con las actividades, tenga que yo decidir qué distribución asignar. Y no que les estemos diciendo, bueno, si una ley normal, si una ley exponencial, que ustedes, ante las características que están viendo, pero eso se logra, me estoy anticipando porque me sobró tiempo, ¿no? Eso se logra después de haber visto todas las famosas, todas las distribuciones famosas, decidir yo qué distribución darle a mi variable aleatoria, porque tengo que darle yo una distribución. Eso cuesta un poco, eso se logra después de haber mirado varios ejemplos de cada una, por eso no dejen de leer todos los que tienen en el apunte, no dejen de pensar para el miércoles estas, no son pocas, pero tampoco son muchas, estas 7 actividades que les dejé, porque eso se consigue después de haber resuelto unos cuantos. Yo les tiro una situación, nadie sabe nada de la distribución de la variable que está allí, y uno tiene que mirar sus características, ver cómo se comporta la distribución de frecuencias o qué características tiene su comportamiento y decidir de las distribuciones que conozco, bueno, me parece que puede ser una exponencial la que me sirva para modelar esto, o puedo ahorrarle y afinarlo un poquito con otra, pero esa es la única parte que puede llegar a ser difícil. Una vez que yo decido qué distribución darle, la elijo y empiezo a trabajar con esa distribución. No es en la práctica conocida la distribución se la da uno al modelo, uno modela eligiendo una distribución. Pero bueno, para eso falta, en el transcurso de 2 o 3 clases más, vamos a conocer todas estas famosas, después va a quedar un tiempo bastante razonable para practicar para el parcial, y, y eso es todo lo que entraría en el próximo parcial, ¿sí? Más las unidades 3 y 4, por supuesto.
Bueno, si quiere, yo voy a dejar atrás y se agrupan y me van preguntando, y si no, los que se van retirando lo vemos el miércoles, ¿sí? Saludo a los que se van retirando y hasta el miércoles. Chao, Uriel, hasta luego. Chao, Matías, hasta luego. Sí, estaba hablando de menor a mayor, ponele. Y tu ¿Cómo, Jere? ¿Me estabas hablando a mí?